Estudiantes de grado noveno, bienvenidos a esta clase de español. Antes de iniciar con el tema de hoy, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Recuerden que el primer tema fue la literatura prehispánica, la cual se desarrolló en las comunidades de los mayas, los mexicas y los incas. Asimismo, recuerden que cada una de estas culturas llevó a cabo o desarrolló esta literatura con un proceso de escritura específico. En el caso de los mayas tenemos los jeroglíficos, en los mexicas la escritura pictográfica e ideográfica y en el caso de los incas la escritura de nudos. Vimos también que el tema principal de la literatura prehispánica es el contraste entre la vida y la muerte y que los códices o los escritos iban acompañados generalmente de algunos rituales. Luego de eso, el siguiente tema fue la literatura del descubrimiento y la conquista. De esta literatura vimos los géneros literarios que son los diarios, las cartas, las epopeyas y la poesía. Recuerden que en el caso de los diarios y las cartas pues tenían como destinatario la corona española, ya que su propósito era pues informarle de todo lo que ocurría acá en el continente de América. Asimismo, es importante resaltar que en la literatura del descubrimiento y la conquista, nosotros como lectores podemos entender un poco el choque cultural que surgió a partir del proceso de descubrimiento, conquista y colonización de América. Asimismo, que nos permite ver la visión que tenían los europeos y también la visión de los indígenas. En este punto es importante aclarar que si bien de la visión del nativo, o sea, los indígenas, no se tienen muchos registros, hay un personaje muy importante que a pesar de no ser indígena, pues él mostró las injusticias a las cuales fueron sometidas estas comunidades y este personaje es Fray Bartolomé de las Casas. Hoy vamos a iniciar estudiando la literatura colonial, chicos, la cual se desarrolló desde el siglo XVI al XVIII. En esta literatura encontramos las crónicas y la poesía. En cuanto al teatro, chicos, este hace parte de la literatura del barroco, la cual vamos a estudiar más adelante. Vamos a comenzar con el contexto histórico en el cual se enmarcó la literatura colonial. Entonces, chicos, tenemos que en Europa pues se originó la Reforma Protestante que lideró Martín Lutero, el cual era un teólogo alemán que no estaba muy de acuerdo pues con algunas disposiciones de la Iglesia Católica en ese momento. Lutero, chicos, manifestaba su apoyo a valores como la humildad, la generosidad y también el desprendimiento. Una de las conclusiones a las que llegó pues este teólogo es que se debe continuar con la fe cristiana pero sin obedecer al Papa. Frente a esto, chicos, la Iglesia Católica como institución, desarrolla lo que se conoce como la Contrarreforma, pues la cual impactó varios ámbitos de la sociedad como lo fueron el político, el social, el económico y el cultural. Esta contrarreforma tenía como propósito volver a fortalecer la Iglesia Católica, también devolver la potestad y la autoridad al Papa y de alguna u otra manera apoyar el proceso de la Inquisición para castigar a los pecadores. En América, en ese momento, se llevó a cabo la imposición de los virreinatos. Recuerden que estos eran centros administrativos donde se tomaban decisiones de carácter político y económico. En los virreinatos, chicos, podemos destacar a personajes como Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Ahora vamos a ver el contexto cultural. Bueno, en el ámbito cultural tenemos que en Europa y también en América se publicaron algunos textos muy importantes en el canon de la literatura universal. Por un lado, chicos, tenemos la publicación de las dos partes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra.
Asimismo, en Europa, por este mismo tiempo, se publicaron El Mercader de Venecia y Enrique V de William Shakespeare. Por su parte, en América se publica la obra épica Bernardo o la Victoria de Roncesvalles de Bernardo Balbuena en 1624 y también tenemos el libro El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández en 1816. Ahora vamos a ver unas ideas que debemos tener claras respecto a la literatura de la colonia. Bueno, chicos, entonces lo primero que vamos a ver es que, como ya lo hemos visto, fue escrita por españoles, pero también por portugueses y criollos. Recuerden que en ese momento el poder que estaba teniendo Europa acá en América y sobre todo España se fue consolidando poco a poco en todos los aspectos de la sociedad, entonces en el político, en el económico, en el cultural, en el literario, etcétera. Asimismo, esto trajo como consecuencia la imposición del castellano como la lengua oficial, por decirlo de algún modo, lo cual impidió que los indígenas se pudieran como comunicar por medio de sus lenguas nativas y muy pocos de ellos aprendieran el castellano, de tal manera que se tienen muy pocos registros de los escritos de los indígenas en ese momento. Asimismo, es importante tener en cuenta que la literatura colonial estuvo fuertemente influenciada por el siglo de oro español, que es un periodo literario en el cual se mezcla pues el renacimiento italiano con los estilos medievales como lo son el romancero y el cancionero. Y finalmente debemos destacar que esta exploración y adaptación de la literatura del siglo de oro en Hispanoamérica en autores como Francisco del Castillo, Luis Antonio Oviedo Herrera y Rueda, Felipe Guamán Poma de Ayala, entre otros, nos permitió pues conocer un poco más de la literatura española que se estaba creando en ese momento, la cual estaba impregnada por los cultismos. Recuerden, chicos, que los cultismos son palabras en griego y en latín que todavía aún podemos encontrar en textos de carácter científico y literario. Bueno, vamos a comenzar ahora con el género de la crónica, pues en los tiempos de la colonia. Entonces recuerden que pues el propósito principal de una crónica es registrar los hechos históricos, pero ahora vemos que en las crónicas de la colonia los cronistas ya no son únicamente los conquistadores, sino que también los colonos y los criollos empiezan a tomar sus propios registros. Esto permitió, chicos, ampliar el rango de interés de las crónicas, que ya no se centraba únicamente en el aspecto histórico, sino que también empezaron a explorar el ámbito científico. Como estas crónicas se desarrollaron pues en el tiempo de la colonia, permiten retratar también un poco de qué manera se consolidó la sociedad colonial pues en ese momento, y asimismo en cuanto a su estilo literario podemos destacar el uso excesivo de adjetivos. Entonces vamos a ver a continuación un ejemplo del autor Diego de Rosales, y el texto se titula Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, tomo 1. Entonces vamos a ver un fragmento. Dice el fragmento: oyóse bramar la tierra por la región ínfima y subterránea, y sucedió luego inmediatamente el temblor, tan formidable que hizo vibrar y sacudir con tanta fuerza los edificios, que los asoló sin dejar en pie casa, ermita y templo. Abriéronse grandes cerros y despidieron desmedidos peñascos. Entonces vamos a ver acá cómo se manifiesta pues el estilo literario, es decir, el uso excesivo de adjetivos. Recuerden que se utilizaban para dos cosas. La primera pues para llamar la atención del lector, y la segunda para exagerar el relato. Entonces tenemos los siguientes adjetivos: formidable, asimismo tenemos grandes y desmedidos.
Bueno chicos, si bien la mayoría de las crónicas fueron escritas por españoles, tenemos el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él era descendiente de nobles incas, asimismo pues fue criado entre españoles, lo cual le permitió a él aprender el castellano, y pues al aprender el castellano él pudo ocupar cargos importantes como traductor del quechua. En sus escritos, chicos, en sus crónicas podemos ver que él presenta la visión de los indígenas, es decir, lo que ellos sentían y pensaban frente a la situación que estaban viviendo en ese momento, pero asimismo podemos evidenciar otras características como lo son las alusiones o referencias al quechua, el uso del castellano antiguo que ya les había mencionado anteriormente, y pues él también muestra las relaciones de poder que se evidenciaban en ese momento. Entonces vamos a ver un ejemplo de una de las crónicas escritas por Felipe Guamán Poma de Ayala y cómo se evidencian pues en estas crónicas las características que les acabo de mencionar. Entonces vamos a ver por una parte la crítica que él hacía frente a la explotación que sufrían en ese momento los indígenas. Entonces en el texto corresponde a lo que yo estoy subrayando con amarillo. Ya lo vamos a leer a continuación. Y a lo último también lo podemos ver. Entonces nos dice, como los dichos padres de las doctrinas tratan y contratan con sus personas y por otra persona haciendo muchos gravios y no les pagan, y ocupa a los pobres indios y no les paga cosa ninguna en todo el reino. Ahora vamos a ver, lo voy a subrayar con otro color, las alusiones o referencias al quechua. Entonces tenemos la palabra cumbe, asimismo la palabra ahuasca y por último la palabra chumbes. Pero pues además de tener la referencia, chicos, pues al quechua, también en las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala podemos ver el uso del castellano antiguo. Listo, y este uso lo vemos en el siguiente fragmento. Y a continuación lo vamos a leer. Entonces dice, diciendo que son para los prelados le manda y comisarios le hace hacer ropa. En la actualidad le hace hacer sería una redundancia, pero pues en ese tiempo así era como se escribía en el castellano antiguo. Bueno, ahora vamos a ver la poesía en la colonia, chicos. Esta poesía es una imitación de la lírica italiana renacentista, en la cual se destacan dos autores muy importantes. El primero de ellos es Dante Alighieri y el otro es Petrarca. Esta poesía en la colonia expresa sentimientos de cariño pues por las tierras americanas, pero también de desconsuelo por los padecimientos de los indígenas. Está fuertemente influenciada por la religión católica, ya que presenta la composición poética a modo de plegaria divina. El tono que se utiliza es exaltado para acentuar las emociones en el lector. Asimismo, pues al ser una imitación de la lírica italiana renacentista, conserva la estructura en los sonetos, y también es importante destacar pues que a los poetas de ese momento se le denominaban no hispanos. Entre estos poetas podemos destacar a Diego Metzia de Fernanguil, a Silvestre de Balboa y también a Francisco de Terrazas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se manifiestan, chicos, pues estas características. Dice la primera estrofa, pues a sus cuerpos, caso es espantoso ver las grandes miserias sobre ello, viene por nuestro imperio poderoso. Entonces vemos en esta estrofa la expresión de cariño pues hacia las tierras americanas. Entonces la vamos a subrayar acá rápidamente.
En la segunda estrofa dice: oh sumo Dios, tu indignación aplaca, corrígenos Señor, no nos destruyas, pues nos formaste de esta carne flaca. Entonces acá vemos dos características. La primera es el tono de exaltación en oh sumo Dios, tu indignación aplaca. Y en los siguientes versos se evidencia pues la composición a modo de plegaria divina. Entonces dice: corrígenos Señor, no nos destruyas, pues nos formaste de esta carne flaca. Bueno chicos, el tema del barroco lo vamos a ver la próxima clase. No olviden ver el video completo y tomar los apuntes en su cuaderno. La actividad que hoy vamos a desarrollar en el encuentro por Zoom es realizar un cartel de un texto que vamos a leer perteneciente pues a la literatura de la colonia. La actividad chicos se desarrolla y yo la reviso en el encuentro por Zoom. Que tengan un feliz día.